Son exactamente las 4:50 y ya nos acompaña acá en el estudio don Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y también a través de, de nuestro móvil está el historiador Cristóbal García Huidobro. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí bien preocupados. Se habla de una brutal ofensiva de Rusia mientras el presidente Zelensky hace un desesperado llamado de ayuda. Hay muchas cosas que analizar de lo que está sucediendo en este conflicto entre Ucrania y Rusia y nos gustaría comenzar con una noticia que nos preocupó, Raúl. Tengo que ser bastante honesta, nos preocupó bastante, que es precisamente que Rusia por primera vez se refiere a una tercera guerra mundial, nuclear y destructiva. Esto dicho por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien ante el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, él dice que las consecuencias económicas y todas las medidas que ha tomado no solo Estados Unidos, sino que parte de Europa y parte del mundo entero, definitivamente van a tener consecuencias desastrosas. Vamos a escuchar sus palabras y me gustaría saber no solo tu análisis, Raúl, sino también el de Mónica. El propósito de nuestra acción es salvaguardar a todas las personas cumpliendo con nuestras obligaciones como aliados. Y para que no vuelva a ocurrir, queremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Esto es particularmente relevante a la luz de que Ucrania está siendo arrastrada a la OTAN, que pretende inundar el país de armas, sobre todo tras reclamar abiertamente territorios a Rusia y amenazar con usar su fuerza nuclear militar. Ahí teníamos a Sergei Lavrov reforzando lo que ha sido un argumento importante de Moscú. Esto de que el ingreso a Ucrania tiene que ver con desmilitarizar Ucrania y con desnazificarlo. Toda vez que, además argumenta, Ucrania ha sido arrastrada hacia la OTAN, lo que eleva, por supuesto, la crisis y la posibilidad de tener un conflicto nuclear. Raúl, ¿qué te parece el aumento del tono en la discusión en este conflicto? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por tenerme. A mí me parece que Sergei Lavrov es un viejo diplomático ruso con mucha experiencia. Él vivió los periodos más difíciles de la Guerra Fría y nunca perdió el temple. De manera que cuando hace estos planteamientos ahora, yo los entiendo más que nada como una advertencia, es decir, como una medida disuasiva, pero no creo que realmente con su experiencia y con la experiencia que tiene Rusia en términos de conflicto, Rusia o la Unión Soviética pasaron toda la confrontación de Vietnam, de la guerra en Corea, y pese a que estaban absolutamente enfrentados a través de países interpuestos, pese a lo que pasó en Afganistán, la Unión Soviética ni Rusia jamás amenazaron con utilizar armas nucleares. Y que lo hagan ahora me parece hasta cierto punto insólito, y creo que es parte de del posicionamiento que tienen los países, y que Rusia está diciendo estas son las líneas rojas y no vamos a permitir que esto vaya más allá. Pero la posibilidad de que Ucrania se convierta en una potencia nuclear o que Occidente instalara armas nucleares en Ucrania me parece muy remoto y que no amerita las declaraciones que ha estado haciendo Lavrov. ¿Tú crees que el conflicto va a escalar a nivel nuclear en algún punto? Que el mundo hoy día, lo hablábamos ayer o antes de ayer en el contacto, tú le hablas al mundo de la posibilidad de una guerra a escala nuclear, y los que hemos crecido en el periodo posguerra, se nos ha enseñado que ante la posibilidad de una batalla nuclear, el mundo como lo conocemos se acaba. ¿Tú crees que puede llegar a escalar a ese punto o no? Bueno, Einstein decía que podía haber una tercera guerra mundial, pero lo que era seguro, que la cuarta guerra mundial se iba a pelear con piedras y palos, porque la humanidad, como la conocemos en su modernidad actual, iba a desaparecer. Y creo que Einstein tenía bastante razón. Por lo tanto, la idea de una tercera guerra mundial es algo con lo cual se puede especular, se puede usar como el cuco
y la amenaza, pero creo que es una posibilidad muy remota, nunca se puede excluir por completo, pero el mundo ha estado gobernado por un principio que en inglés significa loco, que es Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Perfecto. Y entre Estados Unidos y Rusia hay unas 12.000 ojivas nucleares, suficiente para hacer polvo el planeta entero. O sea, para que se extinga no solo la humanidad, sino que todo tipo de vida en la Tierra. Perdón, Exacto. perdón, pero yo tengo una preocupación. Mientras estamos hablando de esa hipótesis y los gobiernos occidentales y de Europa plantean su temor, ¿no?, frente a esta posibilidad. Uno ve escenas terribles, desgarradoras, de lo que está provocando el bombardeo incesante a ciudades de Ucrania, y ya lo que veíamos en los primeros días, esas imágenes de un pequeño flujo de migrantes que salían de Ucrania, hoy día son miles. Son más de 800.000 los que han salido ya de Ucrania, un país de 44 millones de habitantes, y lo que se espera es que la cifra que dio la ONU de 5 millones, entre 3 y 5 millones, pueda ser realmente, se quede corta incluso. Entonces, uno se pregunta qué más debería pasar para impedir que siga esta escaramuza, que lejos de ser escaramuza, son parte, Raúl, de una guerra, ¿no? Es una guerra la que se está librando, pero una guerra en que hay un país que está bombardeando y el otro no veo que esté desplegando ningún tipo de armamento. Bueno, efectivamente es una guerra, lo que está ocurriendo cumple con todas las definiciones internacionales de guerra. Ha habido un cruce de frontera y por lo que sabemos las víctimas exceden por mucho varios millares, por lo tanto eso ya es una definición, es guerra bajo cualquier definición. Ahora hay que ver qué es lo que plantea cada bando y qué posibilidades hay de contenerlo. Es decir, de llegar a un acuerdo de paz antes que esto siga escalando. La idea que yo estaba manifestando era que veía muy improbable la posibilidad de una tercera guerra mundial, y yo creo que Estados Unidos ha mostrado una moderación que es inhabitual en Estados Unidos, cuando el presidente Biden declaró muy tempranamente que no iba a mandar tropas al conflicto. De manera que, y eso es inusual, es decir, Estados Unidos en general no muestra sus cartas y los países las prefieren mantener las cartas cerca del pecho y que el adversario adivine qué es lo que voy a hacer. No, Estados Unidos dijo, de entrada yo en esto no mando, no pongo botas en el terreno. Pero don Raúl, eso puede haber sido una especie de estrategia de parte de Estados Unidos para tratar de apaciguar un poco las aguas, porque en el minuto que Estados Unidos manda tropas directo a Ucrania, estaríamos hablando ya de que el conflicto escalaría a niveles desproporcionados. Sí, eso sí, Estados Unidos mandase por eso, tropas. Entonces, pero eso de alguna manera de señalar de un primer momento, decir nosotros vamos a tomar todo un tipo de medidas económicas, vamos a bloquear los vuelos. Ayer se informó que el espacio aéreo norteamericano está cerrado para la línea aérea rusa. En el fondo es decir, todo esto es lo que vamos a hacer, pero no vamos a dar el pie más allá de lo que podría dar inicio a una tercera guerra mundial. Y el canciller alemán también lo anunció hoy día, lo dijo hoy día, volvió a ratificar, ¿no? El canciller alemán. A ratificar que, perdón, no. Que ellos no iban a mandar efectivos militares, pero sí han enviado armamento. Claro. Claro, que es algo inhabitual precisamente en Alemania. Cristóbal, como historiador, ¿cuál es tu visión de estas declaraciones del canciller ruso que habla de que Biden efectivamente sabe que a partir de todas las medidas que se han tomado no hay otra solución o no hay otra opción que seguir avanzando hacia quizás, y ojalá que así no sea, una tercera guerra mundial? No, yo concuerdo con lo que decía Raúl Sor, ¿no es cierto? Fundamentalmente es imposible que esto llegue a más allá, a menos que esta cuestión se convierta en una locura donde la guerra está totalmente desatada. Mira, sinceramente, Julia, yo te digo lo siguiente. Efectivamente, el problema mayúsculo, ¿no es cierto?, que puede haber acá es precisamente que Putin en estos momentos se encuentra en un callejón sin salida. Hasta el momento tiene una opción militar. Lo que está ocurriendo, de hecho, en estos momentos, estos convoys que vienen desde el norte y que amenazan Kiev, que están sitiando Mariupol, ¿no es cierto?, que atacan Kharkiv, etcétera, son
quizá el gran intento que está tratando de hacer el ejército de la Federación Rusa por romper el cerco de Ucrania. Pero ¿qué pasa si terminan siendo derrotados? Porque la última semana ha sido una vergüenza para el desarrollo, ¿no es cierto?, de la guerra en Ucrania. Los ucranianos han sabido responder en forma brava, valiente al avance de los rusos. Si esa operación llegase a fallar, bueno, ahí quedan pocas opciones para Putin. Uno, por un lado, sería lo que dijo Sergei Lavrov hoy día, y que me parece, yo concuerdo con Raúl Sol, que Lavrov es un hombre curtido en las lides diplomáticas y que efectivamente sería una locura que esto llegara más allá, porque la lógica de las armas nucleares es precisamente ser disuasivas. Yo sé que tú las tienes, tú sabes que yo las tengo, pero estamos seguros que queremos aplicar este tipo de defensa, ¿no es cierto?, de ataque en un escenario donde literalmente nadie gana. Perderían su característica de armas disuasivas. De ahí entonces quizá la salida más honorable que podría tener la Federación Rusa frente a la imposibilidad de romper el cerco ucraniano es precisamente sentarse a conversar y tratar de llegar a un punto de equilibrio. Indudablemente uno de los puntos que está pidiendo Putin es que Ucrania no entre a la OTAN.